Rojas Hernández para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. En uso de la voz, la senadora Rojas Hernández. Muchas gracias, presidente. Estimados colegas, vengo a esta tribuna a presentar el dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, por el que se aprueba el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, adoptado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York el 7 de julio de 2017. Aún antes de la creación de la ONU, pero mucho más a partir de esta, la comunidad internacional ha desarrollado un andamiaje jurídico para regular el uso de las armas de acuerdo a principios humanitarios. Así, en 1899 fueron prohibidas las balas que se expanden dentro del cuerpo humano. En 1907, las armas envenenadas también fueron proscritas. Y en 1925, los gases asfixiantes, venenosos y las armas bacteriológicas igualmente se prohibieron. Después, la Carta de las Naciones Unidas estableció como tarea del Consejo de Seguridad el promover el establecimiento y mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales con la menor desviación posible de los recursos humanos y económicos del mundo hacia los armamentos. Además, la primera resolución de la Asamblea General de esta organización tuvo como objetivo el eliminar las armas atómicas y las demás armas. Después de la crisis de los misiles de Cuba, el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares y el Tratado de Proliferación Nuclear entraron en vigor. Le siguieron el Tratado de los Misiles Antibalísticos y el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, entre otros. Mucho más recientemente, se adoptó el Tratado sobre el Comercio de Armas. Sin embargo, a pesar de que otras armas de destrucción masiva están prohibidas en el derecho internacional desde hace décadas y del conocimiento sobre el terrible impacto humanitario y medioambiental de las armas nucleares, y no obstante la obligación que los países poseedores tienen bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear, cuyo artículo 6º establece que cada parte del tratado se compromete a celebrar negociaciones de buena fe sobre medidas eficaces relativas al cese de la carrera de armamentos nucleares en fecha cercana, así como sobre el desarme nuclear y sobre un tratado de desarme general y completo, bajo estricto y eficaz control internacional, el desarme nuclear no ha sido posible. Además, si bien los principales países poseedores no se han hecho de más armas, sí las están actualizando y modernizando. A esto hay que aunar la falta de regulación de material fisionable, que ha incrementado el número de países nuclearmente capaces, y el abierto desafío de Corea del Norte al hacerse de armas y mostrar su poderío nuclear. Las tensiones entre países poseedores están creciendo y el contexto geopolítico actual ha sido descrito por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, como una compleja red que interconecta nuevos y viejos conflictos que han generado graves violaciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos y que han forzado a millones de personas a huir de sus hogares. Siguiendo a Guterres, el mundo está agobiado por tensiones internacionales y conflictos regionales. Es en este contexto en el que el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares fue aprobado por una mayoría de 122 países, más de 2/3 partes de los miembros de las Naciones Unidas. Pero es este mismo escenario el que da pie a las voces que afirman que hoy menos que nunca es un buen momento para deshacerse de las armas nucleares porque les atribuyen ser la base de la seguridad internacional. Sin embargo, muchos también han develado lo que en palabras del Papa Francisco es una falsa sensación de seguridad. Abro comillas, la paz y la estabilidad internacional no pueden basarse en la amenaza de la mutua destrucción o de la total aniquilación o en el simple mantenimiento del balance de poder. La paz debe ser construida sobre la justicia, sobre el desarrollo humano integral, sobre el respeto a los derechos humanos, sobre la protección de la creación, sobre la participación de todos en la vida pública, sobre la confianza entre los pueblos, sobre el acceso a la educación y a la salud, sobre el diálogo y la solidaridad. Cierro comillas. Y es que
¿Cómo el mundo puede ser realmente un lugar seguro con la existencia de más de 17,000 cabezas nucleares que pueden ser detonadas, incluso por accidente? Este sentido común y la conciencia del inconmensurable poder de destrucción de estas armas fue lo que animó a todos los que incansablemente trabajaron por la adopción del tratado: sociedad civil, iglesias, organismos internacionales y los estados, de entre los cuales México sobresalió, tomando en plena congruencia con nuestra tradición diplomática el liderazgo. Es justo reconocer los esfuerzos de la Cancillería mexicana en este tema. Primero, como impulsor y anfitrión de una de las conferencias sobre el impacto humanitario de las armas nucleares, que generaron una mayor sensibilización sobre la amenaza nuclear, y luego, como decididos promotores del instrumento internacional. De manera particular, quiero reconocer el trabajo del embajador Jorge Lo Mónaco, quien es un reconocido artífice del tratado. El Senado mexicano también fue parte de este esfuerzo. En 2014, 83 senadores y senadoras de todos los grupos parlamentarios firmamos el Exhorto Parlamentario Global para la Prohibición de las Armas Nucleares, organizado por ICANN, la organización que en breve recibirá el Premio Nobel de la Paz precisamente por sus esfuerzos en este campo. Además, varios de nosotros durante los últimos 5 años hemos aprovechado foros como la Unión Interparlamentaria y la Organización Parlamentarios por la No Proliferación Nuclear y el Desarme para impulsar esta agenda. Ahora nuevamente les pido su compromiso con esta causa, votando a favor de este dictamen a fin de contribuir a la pronta entrada en vigor del tratado, la cual requiere al menos 50 ratificaciones, y continuando nuestros esfuerzos en todos los foros de diplomacia parlamentaria en los que participamos para promover la importancia de este instrumento, así como su ratificación y su universalización. De ratificarse el tratado el día de hoy, seremos el 4º país en el mundo en hacerlo, después de Guyana, la Santa Sede y Tailandia. De esta manera, aportaremos también a la consolidación del liderazgo de México en este ámbito. Desde el punto de vista jurídico, el tratado complementa y apoya los objetivos de no proliferación y desarme del TNP y llena un vacío en el derecho internacional gracias a la prohibición expresa de su uso y amenaza de su uso sin admisión de reservas. El instrumento da cuenta de que las consecuencias catastróficas de las armas nucleares trascienden las fronteras nacionales, de sus efectos para la supervivencia de la humanidad misma y hacia el medio ambiente, el desarrollo, la economía, la seguridad alimentaria y la salud de las generaciones presentes y futuras. Además, reconoce al desarme nuclear como un bien público, en tanto que sirve a intereses de la seguridad nacional y colectiva. El tratado establece la prohibición expresa de desarrollar, probar, producir, manufacturar, adquirir, poseer o almacenar armas nucleares y o artefactos explosivos nucleares. Prohíbe también la transferencia directa o indirecta de estas armas o artefactos, la amenaza de uso, la asistencia, el alentar cualquier actividad de este tipo y el permitir la instalación y el despliegue de armas nucleares en su territorio o en cualquier lugar bajo su jurisdicción o control. También presenta un camino con miras a la eliminación total de las armas nucleares, ya que señala que los Estados partes están obligados a cumplir con la conversión irreversible de las instalaciones alguna vez contempladas para este fin. Finalmente, un aspecto importante es que obliga a proveer asistencia integral a las personas afectadas por los ataques o pruebas nucleares, que contemple cuestiones de género, médicas, de rehabilitación, psicológicas, sociales, económicas. Asimismo, los estados deberán adoptar medidas para resarcir el daño ambiental provocado por este tipo de pruebas. Compañeros, hace apenas unos años, la prohibición de las armas nucleares era un sueño de muchos y la obsesión de unos cuantos que parecía inalcanzable. Hoy es una realidad y quizás el único tributo digno para las víctimas de los ataques en Hiroshima y Nagasaki. La comunidad internacional comprometida con el desarme nuclear hoy puede estar más orgullosa de haber creado una nueva norma internacional que es la mayor contribución en décadas para que las armas nucleares no sean usadas de nuevo bajo ninguna circunstancia y para alcanzar la aspiración de un mundo realmente seguro. Los invito nuevamente a votar a favor de este dictamen
y a seguir contribuyendo a los esfuerzos por la paz. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Laura Angélica Rojas Hernández.